viajero comprueba que la comarca de la Tierra de Ágreda es dura, inhóspita y agreste, cuajada de encinares y robledales. Su paisaje está jalonado de llanuras trigueras, huertos de regadío, viñedos y frutales. Tierra cristiana, mora, judía, celtíbera y romana. Mestizaje de culturas, religiones y pueblos, reconquista medieval, Castilla y Aragón. En cada recodo del camino asoma el balcón del Moncayo con su penacho de blanco permanente, vigía infatigable de la historia y de los que la hicieron posible. Moncayo traidor, que haces pobre a Castilla y rico a Aragón, recitan a menudo los habitantes de esta comarca marcada por la influencia de la cumbre más elevada del sistema ibérico a 2.314 metros. La provincia de Soria convoca todo el misticismo que gira en torno a esa vida rural, tan seductora en cuanto se viste de utopías y tan precaria de habitantes que conviven con la soledad. Ese aire bucólico que se respira es mentira. No ver a nadie, no tener una tienda donde comprar, un bar donde tomarte una cerveza y compartir con los vecinos, ausencia de servicios sanitarios, el móvil sin cobertura e internet tan lento como aquellas caballerías de antaño, entre otras carencias. En el caso de Soria, el balance es alarmante. A principios de 1900, esta provincia tenía 162.000 habitantes. En el año 2022, poco más de 88.000, casi la mitad. 64 de ellos con menos de 50 habitantes y aún con ayuntamiento propio. ¿Qué son los que se preocupa y busca el viajero en su largo caminar por tierras tan reflejadas en los versos de Antonio Machado? Soria es una barbacana hacia Aragón que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas oscuras, coronadas de robles y de encinas, desnudos peñascales, algún humilde prado. Desde la Nacional 234 a poco más de 15 kilómetros por una carretera despejada de árboles, el viajero observa cómo desde un pequeño altozano una cinta de casas se desliza a modo de torrente hacia el valle. Ha llegado a Caravantes. No se desanima el viajero ante las primeras impresiones cuando descubre un nuevo caserío con tan solo 13 habitantes censados en el año 2022. Previamente ha leído sobre Caravantes, sobre la estela dejada por sus antepasados. Tiene anotados en su agenda un puñado de lugares de obligada visita, el presente y el pasado, cuando comienza a recorrer sus calles. Este municipio pertenece a la comarca del Campo de Gómara, próximo a lo que por aquí se conoce como La Raya, es decir, limítrofe a la provincia de Zaragoza, ya en Aragón. A la caída del antiguo régimen, la localidad se constituye en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Soria, que en el censo de 1842 contaba con 11 hogares y 450 vecinos. La calle Real es como una vaguada que atraviesa el pueblo. Las casas se acumulan en sus orillas, algunas nuevas, otras restauradas, colgadas de balcones de piedra para mantener el equilibrio, y otras muchas muestran al forastero el esqueleto de sus muros. Al final de la calle Real se llega a la Plaza Mayor, aquí llamada Plaza del Venerable Padre Caravantes. Este hombre, nacido y criado en el pueblo hasta acabar sus estudios y ya sacerdote, partió hacia Venezuela, donde se dedicó a crear misiones capuchinas y estudiar lenguas del Caribe. En su recuerdo hay una placa en su casa natal.
Esta plaza es el centro neurálgico del municipio. Un espacio con varias casas de impecable presencia y el imprescindible frontón. Pero un pueblo con tantos lugares de interés necesita que alguien le acompañe. En este caso, la suerte sonríe al viajero y será su alcaldesa, María Pilar Gil, la que se convertirá en su mejor anfitriona. Poco a poco, toda la corporación municipal se irá añadiendo y participará en la visita. La iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours, asentada en la calle Real, será el comienzo de una jornada de lo más interesante. Este templo fue construido a finales del siglo XVI, utilizando la mampostería y el sillar. Posee planta de cruz latina y una única nave dividida en 4 tramos. Un atrio rodeado por un muro da acceso a la iglesia. El retablo del altar mayor es barroco, con San Martín en el centro. Hay varios retablos sobre sus paredes. El más llamativo es el que tiene la imagen de San Ramón, patrón del pueblo. Otro con la Dolorosa y la Virgen del Rosario. En el suelo, la antigua campana de Caravantes. La que tienen ahora la trajeron del despoblado de Peñalcázar cuando comenzó su abandono. El viajero gusta de subir a la Torre de las Iglesias. Desde su privilegiado lugar, las vistas suelen resultar espectaculares. En este caso, no desaprovecha la invitación de María Pilar. Sus explicaciones, la campana de Peñalcázar y el paisaje alrededor son de los que merecen la pena. Al bajar de la torre coincide con la llegada del concejal Jesús Ramón Lacarta, conocido por sus vecinos por Chusmón. Su aparición aportará un conocimiento autorizado sobre alguno de los retablos y por la iglesia en general. Chusmón, estamos en una de las joyas de la iglesia del pueblo. Vamos a ver qué es lo que tiene este retablo para que en Caravantes tenga tal significado. Hombre, joya. Pues, pero bueno, es una joya dentro de lo que hay en la iglesia. Quiero decir que es importante, quizás sea la obra más artística y mejor que existe en esta iglesia, que es un retablo del siglo XVI y que, pues como se puede ver, está basado todo en sucesos de lo que es la propia vida de Jesús, es decir, desde el nacimiento, la ascensión al cielo, la crucifixión, la pasión, absolutamente todo. Entonces, es un retablo ciertamente no está excesivamente bien conservado, haría falta restauración, que eso es lo que le hace falta a estos pueblos y a estas obras de arte, de que no tenemos presupuestos para restaurarlos y que sí que sería interesante que alguien los pusiera en valor y que pues pudieran ayudar para restaurar estas obras de arte, pues que son importantes e interesantes y además inéditas porque son desconocidas absolutamente. Estamos a la puerta de la iglesia, de Caravantes. Habla un poquito de la iglesia, así en plan general. Pues, se puede decir que es un templo del siglo XV, en torno a la segunda mitad del siglo XV. La verdad es que no es que tenga demasiado valor externo artístico, pero bueno, ya ves que está construida en sillería,
Y bueno, pues como característica curiosa, así nada más de... Bueno, otra cosa hay que decir que es una iglesia dedicada a San Martín de Tours, obispo. Pues como curiosidad está... No obstante, ¿verdad? El patrón es otro. El patrón, sí, de las fiestas es San Ramón, pero también se celebra San Martín. San Martín de Tours se celebra el día 11 de noviembre. Lo que pasa es que se han perdido ya. Antes se celebraba y era un día grande en el pueblo. Lo que pasa es que ya al haberse despoblado, etcétera, al haber poca gente, claro, pues ya se ha perdido la costumbre de celebrarlo. Pero antes, el día 11 de noviembre, que era el San Martín, precisamente, pues era un día grande en el pueblo. Bueno, pues te he interrumpido. El pueblo está dedicado a eso. Bueno, pues como íbamos hablando, curiosidad es la puerta bautismal, que aún se ve algún vestigio del tema. La puerta bautismal, pues se usaba por lo siguiente, pues como en aquellos siglos, primeros siglos de construcción de esta iglesia, pues como la religión se llevaba un poco al extremo, pues resulta que por la puerta de la iglesia y a la iglesia solamente podían acceder la gente pura, es decir, la gente que estaba bautizada. ¿Qué ocurría? Un niño recién nacido no estaba bautizado, por lo cual era impuro. Entonces no podía entrar directamente en la iglesia, sino que entraba directamente por esa puerta bautismal al baptisterio. Una vez que ya se bautizaba, ya se había purificado, ya podía pasar a la iglesia. Y es una curiosidad que está ahí. La torre merece una atención especial, tanto por su aspecto actual como por su proceso de restauración, del que se sienten muy contentos en el pueblo. Veo que hay un contraste de nuevo en la arquitectura de la torre. Arriba está restaurada. Cuéntame cuándo ha sido la restauración. ¿Cómo ha sido? Correcto. Es cierto. A simple vista se puede ver que hay un contraste simplemente por el cromatismo, ya se ve que es una zona nueva. Ahora, es una restauración muy bien y muy fidedigna. Si no fuera por el color que se nota que es nuevo, no sería, porque es exactamente como era. Es una parte exterior de la torre, que todo está hecho con ladrillo mudéjar e incrustaciones, como se ve, apoyos de madera, incrustados como se construía en aquella época. Entonces, la verdad es que amenazaba ruina y se hizo una reconstrucción que, por cierto, insisto, nunca me cansaré de repetir, que es una restauración fidedigna y estupenda. Y fue financiada, aproximadamente la obra pudo costar euro arriba, euro abajo, 60.000 euros, y colaboraron en la misma el Obispado, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento. De hecho, en la parte que nos correspondió a nosotros, al Ayuntamiento, pues fueron unos 12.000 euros. Pero la verdad es que yo estoy satisfecho de esa obra que en aquella época se hizo. Más o menos se inauguró precisamente en diciembre del año anterior, porque ahora ya históricamente hablamos siempre pre-COVID o post-COVID. Entonces fue el año anterior al COVID. En diciembre de 2019 se inauguró, a la cual pues asistió el señor obispo, etcétera, etcétera, autoridades, y hicimos una pequeña ágape para todos, para todo el pueblo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí, es una obra de la cual, como ayuntamiento, pues estamos satisfechos. Las fiestas patronales se celebran en la penúltima semana del mes de agosto, de viernes a domingo. Con comida de hermandad, baile, charanga. Concursos, recogida de rosquillas,
encuentro de vecinos y vecinas que aprovechan para hacerse esa foto para el recuerdo. El sábado de dicha semana se celebra también una procesión, misa cantada y el coro con música en la ermita de la Virgen de la Mata. Antiguamente se celebraba una gran fiesta local en honor a San Martín de Tours el 11 de noviembre. Con la plaza cerrada se corría un novillo para luego ser degustado por los vecinos, pero hoy ya está perdida. Después de la iglesia, el viajero ha encontrado a la que es jueza de paz, Montse Gil, en sus faenas como agricultora a bordo de su tractor, una de esas mujeres de la España rural que han apostado por la vida y el trabajo en el campo, aunque no duda en unirse a la comitiva del viajero para mostrarle su pueblo. Y nada mejor que continuar el recorrido por la parte alta de Caravantes, conocido como el Bollizo. Aquí comenzó a formarse la población actual a finales de la Edad Media. Más tarde se fue abandonando y se desplazó a su ubicación actual. La calle Manzana es la arteria principal que unía el pueblo con el viejo. Por aquí pasaban las caballerías hacia las eras. El camino sirve para comentar detalles del pueblo y anécdotas. Una colección de recuerdos, de vivencias, lugares de referencia vecinal. Hay restos de bodegas. Los antiguos lagares. La calle es una empinada cuesta tapizada de verde. Las vistas del pueblo y el paisaje acompañan la subida. Hay casas, corrales ya abandonados, montañas de piedra que un día fueron el hogar de una familia. Susmón aporta sus conocimientos y su memoria. ¿Dónde nos encontramos? En el Bollizo, En el Bollizo. que es la parte importante antigua y más alta y característica de lo que era el pueblo antiguo de Caravantes. Precisamente existen unas vistas panorámicas estupendas. Todo el frente que se ve es la línea divisoria con la provincia de Zaragoza, todo el horizonte, precisamente, que es el límite de este pueblo con la provincia de Zaragoza, con Aragón, vamos, el límite de Castilla con Aragón. Y es una parte donde antiguamente pues había vida, antiguamente, aquí, ahora ya nada. Desde que el pueblo desapareció y se bajó abajo, pues ya no queda. Pero había mucha vida, porque esto es muy grande. Hay muchas casas. Claro que había vida, sí había, y continuó la vida de la gente. Lo que pasa que la mayoría de las casas, posteriormente, cuando la gente bajó a vivir abajo, se quedaron pues como bien pajares, como bien zonas de almacenamiento, como bien corrales, como bien se tenían conejos, se tenían, digamos, animales. Pero estas casas siguen teniendo propietario. Sí, perfectamente. Se tiene su propietario, incluso algunas, después de las reformas últimas catastrales, seguramente no pagan contribución, pero no está pagando contribución hasta hace muy poco. Y ya ves, la mayoría están ya derruidas, pues porque no tienen uso. Actualmente no tienen ningún uso. Casas que miran a través de sus ventanas como ojos alertados por la presencia de extraños.
Mirar el interior es como profanar el silencio de las almas que lo ocuparon. Un montón de piedras y un muro sin techo es el lugar donde se supone estuvo la ermita de San Cristóbal. Tal vez los que fueron pajares, almacenes de aperos de labranza. La calle Manzana ofrece una sensación de calle romana, de Vía Apia, con las termas y los palacios derruidos alrededor. Una de esas reliquias que los turistas visitan por el mundo. Triste ilusión del viajero. De vez en cuando hay que detenerse, disfrutar del entorno. Una explicación más. Al fondo, el vigilante de más importancia en la zona, el despoblado de Peñalcázar. Pero hay que continuar en este desierto de la memoria, de los recuerdos. La casa del cura. Para completar el pleno del consistorio se une Andrés Martínez, el segundo concejal, y Pilar, una vecina. El viajero se siente feliz con el séquito que la acompaña. Han llegado a lo más alto, donde se encuentran las antiguas eras de la trilla. En esta zona se hallan la mayoría de los tinos o lagares. También hay bodegas, o mejor dicho, sus restos. Esquivando piedras y muros como fantasmas de otra época, hay que descender. Las mismas piedras y los mismos muros con otros dibujos. Formas caprichosas que el tiempo ha ido modelando. Los comensales de esta visita comentan recuerdos. Aquella casa era la de mis abuelos. Allí vivía. ¿Qué habrá sido de? El encuentro con alguna vecina. Hay que saludar. Cuenta con rincones caravantes muy apreciados. Uno de ellos es una vieja fuente con abrevadero y una escultura de madera. Pilar, estamos en una fuente que supongo que tendrá un significado en el pueblo y sobre todo en una escultura un tanto curiosa. ¿Es de madera? Cuéntame un poquito qué es. Pues mira, es de madera y esto era un sauce llorón que creció tantísimo que al final las raíces se empezaron a meter en las tuberías del agua, o sea, de la fuente, y dejó de salir agua. Entonces, en vez de cortar el árbol directamente y deshacernos de él, pues quisimos mantener un poquillo el árbol en forma de escultura. ¿Le llamáis de alguna manera? ¿Le habéis puesto nombre? Bueno, nosotros le llamamos cariñosamente Sauci. ¿Sauci? Sí, Sauci, bueno, porque viene un apelativo bonito, sí. Claro, viene de un sauce llorón, pues ella es doña Sauci. Oye, ¿esta fuente qué es para el pueblo? ¿Tiene uso? Sí, esta es la fuente vieja. Imagino que aquí venía antes las ganado, caballerías, claro, con las caballerías a caballerías beber agua y demás. bueno, y aparte todo el mundo venía aquí a coger. ¿El agua es potable? Sí. Ajá. Bueno, hay que controlar un poco. nosotros en el pueblo venimos todos a recoger. Antes todo el mundo cuando eras pequeño, vete con la botija a llenar a la fuente vieja y bebíamos de ese agua. Y estáis todos sanos, ilustrosos. Ya nos ves. Después de esta incursión en los tiempos pretéritos de Caravantes, María Pilar, Montse y Chusmón sugieren una visita a la llamada Fuente del Moro, situada a unos 3 kilómetros del pueblo, donde estuvo asentado un castro celtibérico del cual existen restos que así lo demuestran. Más tarde, la zona fue territorio musulmán, donde se piensa que pudo existir un castillo, del que hoy no queda ni rastro. El acceso a la fuente resulta algo difícil.
Las zarzas y la maleza la tienen casi oculta. Sin embargo, Mons y Chusmón, previsores, cortan las ramas y descubren la fuente. Este manantial es uno de los símbolos del pueblo y, claro está, tiene su propia leyenda. Monse, aquí en torno a esta fuente hay una leyenda muy arraigada en el pueblo. Cuéntame, que te lo decía tu abuela, me has dicho antes. Sí, la abuela siempre nos contaba que aquí la noche de San Juan, pues por aquí salía una morita que siempre salía esa noche a lavarse y a peinarse. Entonces todos los niños nos teníamos pues muy emocionados con esa historia. ¿Y eso sigue permanentemente en el pueblo? ¿Se sigue comentando? Sí, se los vamos comentando pues a las nuevas generaciones que siguen viniendo. Yo a mis hijas pues les cuento la misma historia que me contaba la abuela. Oye, ¿qué significado tiene esta fuente aquí en el pueblo? Pues para nosotros... Es una de las señas bonitas e interesantes. Sí, para nosotros tiene mucho significado. Quizá porque nos lo hayan ido inculcando desde bien pequeños y que veníamos aquí, que ahora subiremos arriba a la parte de arriba de la Fuente del Moro, y nosotros pues venimos mucho porque tiene un significado pues muy especial para todos los de Caravantes. Pero la fuente se puede beber, tenía algún tipo de... Sí, siempre hemos venido, ahora porque bueno, pues la tenemos un poquito sucia, pero siempre que veníamos a beber. Y nos agachábamos ahí y estaba limpia perfectamente y tal vez abastecía las tierras que había por alrededor, sí, seguramente, yo creo que es que aquí, digamos que ahí tenemos la poza, está ahí con las zarzas que está tapada, y toda esta zona de aquí pues tendrían los huertos, antiguamente. Hoy ahora mismo yo no lo he visto, pero quizá Chusmón lo haya visto y se acuerde. Esto era todo, muchos huertos había aquí, incluso árboles frutales, y sembraban patatas, sembraban absolutamente de todo. En todo lo que es esta vaguada, esto estaba todo lleno de sobre todo había perales y había huertos, y era todo, regaba del agua de la Fuente del Moro. Siempre ha sido una fuente emblemática para este pueblo porque ha tenido mucho significado. De hecho, todas las grandes culturas se basaban en fuentes. Y aquí esto fue claramente un castro celtibérico, lo que es este morro de la Fuente del Moro, que ahora lo veremos. Entonces, evidentemente tenía que haber algún sitio para agua. Si no hay agua, no hay vida. Y servía para eso. Ahora ya, pues con el paso del tiempo y los años que vienen tan secos, pues se puede ver que emana poquito, pero aún resiste. Cuando ¿verdad? algunos manantiales se han ido secando, este aún resiste. Y ahí está. Después de ver la fuente, hay que subir donde estuvo el castro. Y nadie mejor que Chusmón para comentar sobre el lugar. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en la Fuente del Moro. El Acabamos de paraje ver que la se llama fuente la Fuente del Moro. propiamente, pero ahora estamos en el alto. Estamos en el alto, que ahora pasaremos a verlo según vamos andando, y precisamente observaremos que aquí había un castro celtibérico, catalogado y censado, y dicho por expertos. Entonces es muy importante por eso, que había un castro celtibérico en el que había una población, pues no soy ningún experto, pero en aquella época pues estaban, me imagino que eran tipo arébacos, como los de Numancia, eran de esa familia, Y aquí estamos principalmente en el castro de la Fuente del Moro. Entre otras cosas, las vistas siguen siendo espectaculares. Claro. Espectaculares. Abajo está el castillo. Ahí se ve la casa fuerte de los Tobajas, se sigue viendo pues toda la zona de la Bigornia, el Moncayo al fondo, es decir, que se ve absolutamente todo. Yo quiero añadir de que desde aquí había, de forma visual se podía observar donde se cree que había otro castro, que era enfrente, que es el castro de la Fuente del Pastor. Ahí había otro. Entonces, ten en cuenta que las poblaciones en aquella época de celtibéricos pues se comunicaban muchas veces de forma visual. Y mira, y la peña la tenemos al
a la espalda tuya, que también era en aquellos tiempos pues un centro importante. Peñalcázar, ¿te refieres? Peñalcázar me refiero, Sí. que eso era un lugar vasto de muchas culturas. Ahí hubo cultura celtibérica, romana, árabe, absolutamente. Entonces, es un lugar pues impresionante para ver, observar, tomar el aire Y para todo. y para todo. Ya desde el castro, los vestigios de la casa de Tobajas a lo lejos eran una sugerencia de visita muy apetecible. Estas ruinas están situadas a unos 2 kilómetros del pueblo, de las que dicen que no fueron ni palacio, ni casa fuerte, ni meramente una granja, porque de todo participaba. Los señores que la ocupaban eran hijos de algo, y en la puerta principal de la muralla existieron 2 escudos de épocas muy distintas, pertenecientes el uno al siglo XIII o XIV y el otro a últimos del siglo XVI. No cabe duda que por su aspecto cabe imaginar que este fue lugar de gran empaque. Sin embargo, el tiempo poco a poco lo ha convertido en un puñado de muros y un montón de escombros. Poco se puede hacer ya por recuperarlo. ¿Y esto qué es? ¿Un castillo? Bueno, en Al menos tiene principio, una apariencia desde fuera. yo lo catalogaría como un sitio de los emblemáticos del pueblo de Carabantes. Entonces, esta es una casa fuerte que se llama la Casa Fuerte de los Tobajas. Es un edificio singular construido en el siglo XIV-XV y que está construido sobre una torre del siglo X, que es esta de ahí, que aquí siempre le llamábamos la cárcel, y eso es una torre del siglo X. Se cree que esta Casa Fuerte de los Tobajas fue construida y dependía de Peñalcázar, precisamente, que era la villa que dominaba todas estas, porque no nos olvidemos que Carabantes era una aldea de Peñalcázar. Entonces puede ser que se construyera para dominar el valle del Caraván, toda esta vega de acceso, y el acceso que se tiene a Aragón por ahí, por el estrecho este. No se controlaba desde Peñalcázar este acceso de Aragón, que en aquella época, que eran épocas de la Reconquista, pues las racias eran algo normalito, que las huestes sarracenas pues cruzaran de un sitio a otro arrasando, y entonces se cree que se construyó para eso. Esta es una casa fuerte histórica que ha servido para un montón de cosas. Aquí estuvo preso alguno de los Luna, reza la historia, y bueno, pues se compone, ya ves, lo que es la sala principal, la vivienda principal, y ya esto ya no pertenecía en el siglo XVI ya no pertenecía a los Tobajas, porque luego hay otra curiosidad respecto de esto, que ya forma parte de la leyenda, no forma parte de lo que es la historia propiamente dicha científicamente. Lo recoge el historiador soriano Florentino Zamora Lucas en sus leyendas de Soria, y habla que el último señor de los Tobajas, podemos ver incluso la escena de los lugares donde se desarrolló la leyenda, desde aquí, que cuenta que vivía una hija, tenía muy bella, y un caudillo moro se encaprichó de ella. Se encaprichó de ella, pues como había frecuentes racias, como hemos dicho anteriormente, en la zona fronteriza como esta, se encaprichó y decidió raptarla. Entonces, en connivencia con una vieja criada, la niña, la chica, la moza, la doncella, supongo que sería doncella entonces, pues fue a la fuente de los Tobajas, a la fuente de Tobajas, pues a buscar guirnaldas, a buscar flores, etcétera, etcétera. Y el señor de los Tobajas pues la oía cantar y todo eso. Y por ahí, por ese estrecho, vinieron uno que pagado precisamente por el caudillo moro y la raptó. La raptó y se la llevó. Entonces fue dejando vestigios de su ropa por el camino, pero los dirigió hacia Rednos, que es el pueblo que está ahí, cuando realmente
él se metió con ella a lo que es el monte y la zona de Aragón. Entonces, siguiendo con la leyenda, dice que el último señor de los Tobajas, pues muy afligido, pues dejó precisamente y abandonó esta casa fuerte. Como ya digo, en el siglo XVI dice la historia que ya no pertenecían a los Tobajas. Ya fueron comprados por otros miembros, por otras... Y bueno, y esto era una hacienda también que pertenecía a esta casa fuerte. Todo lo que es esta vega, que es una vega muy cultivable y muy bonita, pues pertenecía aquí a esto. Y fue comprada por el pueblo, no te puedo precisar precisamente qué año, pero posiblemente por los años 50. Entre 40 y 50 fue comprada, se hicieron lotes y fue comprada por la gente del pueblo. Y ahora pues ya es propietarios particulares. Y lo que queda es lo que queda. Pero lo más antiguo, como podemos ver, es esto. Esto es una torre del siglo X. Es lo más antiguo. Próximo a la casa de Tobajas, sobre algunos riscos con buitreras, uno de los inquilinos observa a los intrusos con curiosidad. Después de este recorrido por el entorno, Caravantes espera. Aún tiene muchos lugares para enseñar y disfrutar. El viajero aprovecha la pausa del mediodía para pasear con tranquilidad por el pueblo y reflexionar sobre su realidad y la de otros semejantes. Y piensa en ese mandato de nuestra Carta Magna, donde asegura que el Estado garantizará en todo el territorio español el mínimo nivel de los servicios públicos fundamentales de su competencia. Todos somos iguales, está escrito. Si así fuera, se evitaría ese lamento de las zonas rurales, donde sus habitantes se sienten ciudadanos de segunda e incluso de tercera, y tienen toda la razón. Sin embargo, gracias a la iniciativa de sus gentes, este territorio interprovincial de la raya castellano-aragonesa, que comprende 5 provincias y 3 comunidades, celebró su segundo congreso el pasado año 2022, precisamente en Caravantes, con la presencia de más de un centenar de personas en su ermita. El objetivo es la puesta en valor de estos territorios limítrofes, conocer sus pueblos, rutas, monumentos, arquitectura, paisajes, realizar exposiciones, ponencias con especialistas que puedan aportar conocimiento sobre historia y tradiciones. Una frontera imaginaria y una zona de gran interés que atraviesa la cordillera ibérica. Durante el paseo, alguna vecina que está en la calle es una buena excusa para el comentario. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Filomena. Filomena. ¿Nació usted en Caravantes? No, nací en las Alpujarras, en Granada. Vaya diferencia entre las Alpujarras y los fríos sorianos. Bueno, un poco. Bueno. ¿Y qué hace usted aquí, si se puede preguntar, en estos terrenos de Soria? Cuando mi marido se jubiló, queríamos salir de Barcelona, que hemos vivido en Barcelona, y bueno, la provincia. Y buscábamos un pueblo que tuviera tierra, campo y monte. Ideal. Y como vinimos a ver la ermita un año, pues vi en el diario de Soria que se vendía una casa en Caravantes, vinimos. ¿Les gustó el pueblo? Y nos quedamos. Y se ha quedado. Y lleva 20 años. Mi marido 20, yo 12. Qué bien, ¿no? Estupendamente. ¿Tiene usted familia? Le dice, veniros para acá, veniros a Caravantes. Bueno, tengo hijos. Los tengo en Alemania y en Anda. Barcelona. ¿Y vienen de vez en cuando al pueblo? Todos los años. Todos los años, ¿verdad? Las fiestas. ¿A No. pasárselo bien? No. ¿Cuándo sea? Justamente eso no le gusta. No. Bueno, No, le gusta el ambiente. dígame una cosa bonita de Caravantes. O dos, o tres. El bullizo, la parte vieja. Que la parte vieja, donde estaba antes el pueblo, ¿verdad? Sí, a mí es lo que me encanta. Y después, una cosa que a mí me gusta mucho, que la gente no lo valora, es la fuente vieja, que está construida como si fuera románica. Ah, La iglesia tiene los arcos porque en el románico soriano viene Caravantes, la ermita, la iglesia, perdón.
Y tiene el principio de la iglesia antes de que la ampliaran o lo que sea, porque no he leído más información. Tiene el estilo románico y el puente. El puente. O sea, que tenemos un poquito de todo. Sí, lo que pasa es que no lo valoramos. Ya. Y en estos pueblos, además, la España vacía que dicen, qué Sí, pena, ¿verdad? es una lástima. Pero bueno, son las máquinas lo que hacen. Son las máquinas que nos han echado. Pues no la quiero entretener más, Vale. que creo que en un ratito van a tocar a misa. O a las 11. Bueno, muchas gracias. Gracias. También con Esperanza, una caravantina de origen con quien el viajero mantendrá una entretenida conversación. El ayuntamiento es un edificio restaurado. En este mismo edificio estaban las escuelas de la última generación. En la planta baja ahora está el bar. Enfrente el consultorio médico. A lo largo del pueblo hay numerosas cuevas del vino, de cuando esta zona era rica en viñedos. Su aspecto actual es de abandono. En la calle de la Fuente, como no podía ser de otra forma, se encuentra la fuente con su pilón alargado, bien restaurado. Enfrente el lavadero, también ha sido remozado. A la salida del pueblo hay un puente de arquitectura romana que también ha sido recuperado. Se cree que fue construido sobre los siglos XVII y XVIII. Por debajo de sus dos ojos fluye el exiguo caudal del río Caraván, aunque no siempre es así, pues a veces se desborda y muestra su enfado. El viajero no elige meses o estación para sus visitas. Es el azar el que marca su destino. Así Caravantes ofrece sensaciones muy distintas, ya sea en primavera o cuando la nieve cubre sus calles y sus campos. Del puente sale un camino que se dirige a la que es referencia y símbolo del caserío, la ermita de la Virgen de la Mata, esta vez con María Pilar, Monse y Chusmón ejerciendo de nuevo de amables guías, acompañando al viajero. Este templo destaca en mitad de los campos por su esbelta, amplia y hermosa construcción. Está edificada en mampostería y sillar y data de finales del siglo XVII. En el interior hay que admirar el retablo barroco del altar mayor, con la Virgen de la Mata en el centro. Destaca su ábside decorado con frescos del siglo XVII, que representan los milagros de la Virgen, a cuya imagen veneran tanto los habitantes del pueblo y sus descendientes, como los vecinos de los pueblos colindantes y los de la región aragonesa. Todo en el interior es una suma de atractivos, joyas que merecen atención,
como es un retrato de Sor María Jesús de Ágreda. Las dos puertas que dan acceso a la sacristía. Un fresco con los esvotos ya desaparecidos. Estos eran ofrendas que hacían los fieles en agradecimiento por un favor recibido. Dos retablos del siglo XVII. Hasta un botafumeiro se balancea por la nave. A la puerta de la ermita Chusmón, una vez más, pone rúbrica la visita. Estamos en la ermita de la Virgen de Nuestra Señora de la Mata. Vamos, cuéntame un poquito la historia de esta ermita, que desde luego por dentro tiene un aspecto increíble. Correcto. Es un templo muy considerado y encima muy apropiado y muy venerado por los habitantes de este pueblo de Carabantes. Y es un templo que originariamente la iglesia es del siglo XVIII, su actual fisonomía es del siglo XVIII, pero la base anterior fue de otra ermita del siglo XVII, que hay unos vestigios, hay dos altares que pertenecen a esa época del siglo XVII que podemos ver, unos retablos del siglo XVII. Pero bueno, la actual fisonomía es del siglo XVIII. Normalmente se iniciaron las obras en 1769 y la actual fisonomía la adopta de esa época, que costó en aquella época pues 12.000 reales la reforma, precisamente, y adopta lo que es la forma actual de todo esto. Entonces está decorada con cuadros absolutamente estos son del siglo XIX casi todos los cuadros, lo que no los podemos ver por el tema de la luz, pero es muy interesante, es un templo en Carabantes muy venerado por todo el mundo. Hay romería, imagino. Bueno, pues antiguamente se consideraba esta ermita como hay una leyenda de la Virgen que dice que la Virgen de la Mata se apareció a un pastor o a un leñador en un árbol. Entonces, esta apareció en el monte y intentaron, como estamos en la zona de las rayas, se la llevaron posteriormente, pero la iglesia siempre regresó a su sitio. Y debido a esa cuestión de que vino a su sitio la Virgen, aquí se erigió el templo actual de la misma. Y entonces se erigió el templo. Esta Virgen, digamos que es venerada por Carabantes o por más pueblos del entorno. Es Carabantes, pero que tiene su trascendencia, como te digo yo, en lo que es la raya. Porque la aparición de la Virgen fue en el monte, no fue realmente que se aparecía en este momento, ¿no? Lo que pasa que, pues, como en aquellos tiempos la religión era como era, se aparecía la Virgen y quien se la llevó a los pueblos de alrededor, a Verdejo, etcétera, etcétera, pero la Virgen milagrosamente siempre regresó aquí. Por eso se erigió el templo. El domingo de Pascua de Resurrección, los vecinos van en procesión a la ermita de la Virgen de la Mata. Previamente se ha subastado el manto en la plaza. Y el día 4 de junio, festividad de la Virgen, se celebra una romería y se lleva una chaparrilla al santuario. El canto típico de los gozos resuena en la ermita.
Recordar a los vecinos y vecinas que nos precedieron es un homenaje obligado que se merecen. En esas fotos en blanco y negro, de colores gastados, ajadas por el tiempo, se conserva su imagen y hasta su alma. El sol comienza su despedida, la noche anuncia su pronta llegada. Pero aún queda un lugar que no quieren que el viajero deje de visitar. Paralelo al río Caraván, por un camino donde disfrutar de los campos agrícolas, Mons se conduce en dirección a un paraje que prometen le va a sorprender, conocido por los terreros. A ambos lados del camino, un escaparate de chaparros o encinas. Un alto en el camino, unos corzos a lo lejos, pero no quieren saber nada de visitantes. Y por fin, en los terreros, la erosión de la lluvia y otros elementos climáticos han provocado un paisaje escabroso de tierras arcillosas con formaciones caprichosas. ¿Y este paisaje tan espectacular qué me dices? Pues esto es un paisaje que le denominamos en el pueblo los terreros, precisamente. Es un paisaje típicamente arcilloso y que, como consecuencia de la arcilla, pues ha sido erosionado por la lluvia y tiene estas formaciones que se observan y que son muy curiosas, precisamente. Es muy característico. El monte, como podemos ver, es todo de encina, o como llamamos aquí en el pueblo, que es chaparro, es el chaparro, y es característico de la zona, ¿sí? Precisamente. Curioso por la erosión, nada más. La jornada ha resultado enriquecedora. Historia, monumentos, paisajes magníficos, rincones con encanto. La llamada España vacía, tan llena de seres humanos dispuestos a conservarla y luchar por darle la voz que se merece. Como es el caso de María Pilar, Montse, Chusmón y Andrés. Ya de retorno al pueblo, definitivamente, la noche hace su aparición. Es hora de decir hasta siempre a Caravantes.
La mochila está llena de aromas rurales que permanecerán en su memoria. El viajero continúa su camino.